Bueno, entonces ahora para rematar nuestro tema y rematarlo con broche de oro y hacer las cosas con las mejores prácticas de programación, vamos a incluir unas pruebas unitarias, cómo se hacen las pruebas unitarias para un microservicio. Entonces, lo más difícil de las pruebas unitarias es preparar el ambiente. ¿Por qué, Nathan? ¿Por qué digo yo minimizo esto por acá? Ahí está. Porque en las pruebas, mira que nosotros a estos métodos le estamos inyectando unas cosas. Le estamos inyectando el request, le estamos inyectando la tabla, le estamos inyectando el log, le estamos inyectando el registro. Entonces, todas esas inyecciones las tenemos que preparar para que luego en nuestro proyecto de pruebas unitarias reemplacemos los valores verdaderos, los estemos reemplazando por valores inyectados para poder comprobar nuestro valor. Si nosotros no tenemos esta inyección, porque mira que las pruebas unitarias, el proyecto de Azure Function tiene implícito la inyección de dependencias. Si no tenemos eso inyectado, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, como necesitamos el log y necesitamos algunas cositas, aquí vienen unas instrucciones medio raras, igual sirven para todo proyecto, pero vamos a preparar eso. Entonces, en el proyecto de pruebas unitarias, vamos a crear una carpetita llamada helpers y dentro de helpers creamos una primera clase que se va a llamar el null scope. Esta nos va a servir para poder nullear ciertas cosas que necesitamos. Esta clase null scope, vamos a crearnos una clase pública y esta clase null scope va a implementar una interfaz que es la interfaz IDisposable. Entonces, si implementamos la interfaz IDisposable, vamos a decirle que no simplemente, él simplemente crea un constructor en la null expose, este no tiene nada, entonces tenemos un método que llama dispose, este método no lleva nada, cuando el método no lleva nada, esta es una manera correcta, esta es la, digamos, como una manera bonita de hacerlo, podemos dejarlo simplemente así, aquí me comí una tarjetita, perdón, un valor, ahí está. Ahora, ¿qué más vamos a tener aquí? Vamos a crear aquí también una propiedad. Esta propiedad es una propiedad estática y esta propiedad estática la vamos a llamar la propiedad null scope y esta propiedad null scope lo que vamos a definirle null scope y esta propiedad la vamos a crear del mismo tipo. Esto es como esto lo vamos a llamar instance es como y este instance solamente vamos a definirle el método get y el get va a ser igual a new y le definimos que esto es igual a un null scope. Igual no se preocupen mucho por este método que es como raro y también vamos a crear aquí un método privado. Primero vienen los métodos públicos en el estándar de codificación y luego vamos a crear un método privado que es de tipo void y este método lo vamos a llamar el método null scope. Esto ahora vamos a ver dónde lo private. Ah, no, perdón, este null scope, este simplemente no lleva el void. Así como lo tenemos. Ahí tenemos ya nuestra clase que nos va a servir para poder definir algunas cosas nulas. Ya lo vamos a hacer. Vamos a crear también una enumeración dentro de helpers. Vamos a adicionar una clase, pues yo le digo clase, pero realmente es una enumeración. Entonces vamos a crear una que se va a llamar logger types. No importa que le pongan como clase, porque al final vamos a definir que esto es público y lo vamos a definir como una enumeración logger types y en los tipos de logger vamos a tener logger tipo null y vamos a tener logger tipo list. Déjenmelo ahí, igual suena como raro, estas dos clases que hemos hecho son lo más raro de este mundo, no se preocupen que es preparación del ambiente. Ahora sí, vamos a crear otra clase dentro de helpers que se va a llamar la list loggers. Adicionamos una clase, esta clase la llamamos la clase listLogger y esta clase listLogger es una clase pública, public class listLogger y esta listLogger va a implementar una interfaz que es la interfaz iLogger. Obviamente cuando yo le digo aquí iLogger,
el aquí, espérate, a ver si está bien así. A ver, este es un proyecto XUnit y aquí es XI. A ver que lo estoy colocando bien. X implementamos la iLogger y aquí lo que necesitamos es utilizar este using. Si lo dicen, este control punto. No me funciona, ¿por qué no? A ver, bueno, tengo que instalar este paquete. Vamos a decirle que me lo instale. Y listo, ahí tenemos. Y la interfaz iLogger, vamos a decirle que no la implemente. Y aquí tenemos el begin scope y en el begin scope, entonces ya vamos a retornar lo que hicimos ahora. Le decimos que nos retorne. Aquí le decimos de la null scope, que fue lo que hicimos ahora, que nos recorre la instancia en el log legal. Aquí simplemente vamos a decirle que nos retorne un falso. Y en esta otra, bueno, a esto también necesitamos un constructor de este listlogger. Vamos a crearle un constructor a esta clase. Y el listlogger, vamos a decirle, a ver, ¿cómo le hacemos aquí? Vamos a necesitar también un constructor y necesitamos un atributo público. Este atributo público va a ser de tipo iList y este iList de string lo vamos a llamar, este atributo es logs. Y en el constructor vamos a instanciar este objeto. En el constructor le decimos que los logs va a ser igual a una nueva lista de strings. Separación, no se preocupen si hay aquí cositas que no se entienden porque funcionan así para todos los métodos. Ahora, en esta clase que la tenemos que implementar, que es el log, le vamos a decir aquí en el string, vamos a definir un string llamado mesas y el mesas es igual a, vamos a utilizar aquí una función que es el formatter y le decimos que nos formatee el state, que nos lo pasan como parámetro y la excepción que también nos la pasan, son dos valores que nos van a pasar como parámetros. Y aquí a los logs le decimos que adicione el mesas. Todo esto es para poder, todo esto es para poder moquear el logger. Aunque funciona muy raro, hay instrucciones que son extremadamente complejas, pues no se entienden mucho, pero no te preocupes por eso, que igual como te digo, esas clases las vamos a usar igual en todos los que hacemos. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer un método que nos devuelva todo lo que queremos que nos devuelva, que nos lo devuelva en valores moqueados. A esa clase también la vamos a crear aquí dentro de helpers. Dentro de helpers vamos a adicionar una clase y a esta clase la vamos a llamar el test factory. Y esta clase test factory va a ser una clase pública y esta clase pública va a tener lo siguiente, va a tener una clase y lo primero vamos a definir varios métodos y vamos a definir un método público estático, que nos va a devolver un to-do entity. Obviamente cuando le digo aquí to-do entity tenemos que agregar una referencia al proyecto de functions y este método lo vamos a llamar get to-do entity. ¿Y este para qué nos va a servir? Nos va a servir para que nos devuelva un entity moqueado. Entonces, si yo voy a crear un entity moqueado, le voy a decir que me retorne una nueva to-do entity y voy a colocar los valores quemados de cualquier cosa. Entonces, las propiedades son, en el itag, vamos a decirle que nos devuelva un asterisco, en el partition key, esto aquí lo devuelve aquí pues en orden, pues puede ser en orden. El partition key, recuerden que es to do, estamos simulando lo que nos devuelva la base de datos. Vamos a decirle que el root key, vamos a decirle que nos devuelva un git con cualquiera. El git, le vamos a decir new git. Y este new git lo vamos a convertir a un string porque no lo estamos almacenando como
git, sino como string. En el created time, vamos a decirle que nos utilice del nighttime, que nos utilice el UTC now, eso no importa. Vamos a definir que el is complete, vamos a decirle que es igual a falso. Y ahí estamos moqueando que la respuesta. Y en el task description, pues le colocamos aquí cualquier cosa. Por ejemplo, yo le voy a poner task, voy a poner aquí cualquier cosa. Le voy a poner que la tarea sea kill the humans. Como es una tarea programada, pues metámosle un poquito de Terminator a la cosa. Kill the humans. Y listo. Con eso tenemos un método. Estamos creando nuestra factoría de pruebas. Y en nuestra factoría de pruebas estamos diciéndole que nos devuelva eso. Ahora, nosotros necesitamos un HTTP request y el HTTP request funciona diferente. Si miramos aquí las pruebas, nosotros tenemos un HTTP request que no le mandamos parámetros. Tenemos un HTTP request que le mandamos un ID. Y bueno, y básicamente esos son los dos HTTP requests que tenemos que mapear. Entonces, en nuestro test factory vamos a crear la clase que nos devuelva eso. Entonces, vamos a crearnos otro método público. Vamos a definirlo estático para no tener que distanciar esta clase. Y aquí vamos a crearnos algo que se llama un default. Aquí el método es un default HTTP request. Cuando creamos un default HTTP request, control punto, aquí utilizamos esta librería y este método lo vamos a llamar create. Lo vamos a llamar create HTTP request. Y el create HTTP request le vamos a pasar como parámetro, le vamos a pasar el git, que es el to do, lo vamos a llamar el to do ID. Y también, pongamos la de minúscula, y también le vamos a pasar el to do. Este es cuando vamos a crear uno, que le pasamos el to do, pero de la clase to do, aquí le vamos a pasar una cosa que es, lo vamos a llamar to do request. Obviamente este to do, mira que por eso fue que lo metimos en la clase de common, para que lo pudiéramos reutilizar en todo el proyecto. Para crear un default request, aquí me comí esto, para crear un default request, vamos a crear aquí un atributo string, y el string lo vamos a llamar el request, y para crear un request, lo que hacemos es que convertimos eso con la librería JSON Convert. Cuando yo le pongo aquí el JSON Convert, también tengo que usar JSON. Cuando le decimos JSON Convert, le decimos que no serialice el to do, que no serialice el to do request, y aquí estamos simulando la entrada de un nuevo elemento. Y para crear esto, entonces ya le vamos a decir que vamos a crear el default HTTP request. Vamos a decirle este default HTTP request, vamos a crear un objeto llamado HTTP request y esto va a ser igual a new, y le decimos HTTP request, y aquí le ponemos el contexto, y el contexto podemos utilizar el default HTTP context, default HTTP context, que es como la dirección que él tiene por defecto. Obviamente, para poner aquí el default HTTP context, hay que utilizar esta librería. Y esto requiere unos parámetros. Los parámetros es que el body que le vamos a poner, y aquí vamos a colocar un método que se llama generate, y este le vamos a poner generate string from un string desde un string, y este generate string from string le vamos a pasar el request. Obviamente este método generate string, aquí no va con punto y coma, sino con coma, enseguida lo hacemos, y le vamos a decir que la ruta de esto viene siendo igual a que aquí utilizamos una interpolación, y la interpolación que le vamos a colocar es la raíz, y aquí le posemos como parámetro es el to do ID. Ahora, aquí no va punto y coma. Para que este método no existe, pues entonces lo vamos a poner que nos genere este método generate string from string, que es el que tenemos, y al final
le vamos a decir que nos retorne esto. O de entrada, también para ahorrarme esas líneas, simplemente le puedo poner aquí return y le decimos que me retorne. Y aquí tenemos el método que nos devuelve. Enseguida hacemos este generate string from string. Ahora, ese es cuando nos pasan el ID y nos pasan el to-do request. Ese es el que vamos a usar para el update. Ahora, dupliquemos este método. Vamos a sobrecargarlo. Vamos a generar otro método sobrecargado, pero en esta sobrecarga ya no le vamos a pasar sino el git, que este es el que usamos cuando, digamos, vamos a borrar un elemento, o este es el que usamos cuando, este sirve para delete, o cuando le decimos el get record by ID, que solamente le vamos a mandar el ID. Entonces, si nosotros lo vamos a generar, entonces aquí ya no necesito el request, simplemente le vamos a decir que nos devuelva un HTTP, que nos devuelva un HTTP contest, aquí el path, y el path va a ser el ID. Ese es el que estamos haciendo para simular cuando nos manden uno. Ahora, hay otro que es el que usamos cuando nos van a crear, cuando no nos mandan el ID, sino que solamente nos mandan el body. Es el que usamos para crear. Les voy a copiarme este. Voy a pegarlo acá y este lo vamos a sobrecargar y ya le quitamos el ID, sino que le mandamos es el to-do request. Y cuando le mandemos el to-do request, aquí le mandamos el body y aquí no necesitamos el path para nada. Y con eso estamos creando el que nos sirve para el delete. Ahora, y hay otro HTTP request, vamos a meterle otra sobrecarga, y la otra sobrecarga es cuando, digamos, nos dan el get all. El get all no requiere parámetros, entonces simplemente vamos a crear un HTTP request, y este HTTP request acá no necesita estos parámetros, simplemente lo podemos botar desde aquí, que nos devuelva el default HTTP contest. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un método que nos devuelva un to-do. Cuando nosotros creamos un to-do, entonces vamos a crear aquí otro método público estático, y este método nos va a devolver un to-do, y este se va a llamar get to-do request. Cuando le llamemos el get to-do request, este metodito le vamos a retornar un new to do, y en el new to do le vamos a colocar los parámetros que tiene el to do. Entonces el to do tiene el created time, y el created time vamos a utilizar la fecha actual, el datetime.utcnow, que nos lo devuelva en hora de Londres. El is complete vamos a ponerlo en false, y vamos a ponerle en el task description, pues pongámosle aquí cualquier cosa, try to conquer the world. Tratar de conquistar el mundo. Claro que ustedes son demasiado jóvenes para que se acuerden de Pinky Cerebro, que eran los que trataban de conquistar el mundo. Bueno, nos queda faltando este método, que lo habíamos dejado por aquí pendiente. Es un método como rarito de esto, que es este método. Igual me lo había generado privado. Vamos a generar este método público. Y este método público es el generate string from string. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a crear un memory string. Creamos un memory string. Vamos a decirle que este memory string lo vamos a llamar un string, y este string va a ser igual a un new memory string. Creamos el memory string. Creamos otro objeto que es un string writer. Este lo vamos a llamar nuestro escribidor, y este escribidor es igual a un new string writer, pero sobre el string que acabo de crear. Después le decimos que al writer le decimos que write. El writer tiene un método que se llama write, y le mandamos el string, string to convert. Vamos a llamar este parámetro, no lo llamemos request, sino que llamémoslo el string to convert. Y este string to convert es el que le vamos a mandar acá. Lo
que mandamos, porque estamos convirtiendo un string, lo estamos convirtiendo, un string, lo estamos convirtiendo en un string. Ahí la pronunciación me perdonan. Aquí le decimos al greeter, le ejecutamos el método flush para que como que lo basee y después le decimos que al string le vamos a decir que la posición inicial es en el byte 0, o sea que el string en byte 0 y vamos a retornar este objeto que es el objeto string. Y esa es la manera de convertir un string en un string. Bueno, ahora, el otro método que necesitamos es el logger para poder crear un logger, que fue todo lo que usamos ahora. Entonces, el último método de esta clase, que esta sí la tienen que modificar para cada método, para cada proyecto, porque depende de la lógica que tenga. Vamos a crear un método estático que nos va a devolver un iLogger. Cuando yo le digo aquí iLogger, él lo entiende, hay que utilizar el Microsoft Extension Logger y vamos a crear este método, lo vamos a ver el createLogger y el createLogger le vamos a mandar un logger type. Dentro de logger types le pasamos por parámetro, le decimos que el tipo va a ser igual a logger types null, que es el que nosotros creamos por defecto. Y para crear este método createLogger, simplemente instanciamos la interfaz iLogger, lo llamamos logger y le decimos si el tipo, si por defecto es nulo, entonces le decimos si el tipo es igual a loggertypes.list, entonces este man le decimos que a logger va a ser igual a new, le decimos una lista, le decimos que esto es igual a una nueva lista de logger y en caso contrario, else, si no es ese, entonces le decimos que nuestro logger va a ser igual a el objeto que creamos ahora, que era la null logger factory, null logger factory. Si le decimos null logger factory, epa, este man, ¿cómo es que está? De la null logger factory, creo que es este, si no estoy mal, de la null logger factory punto instance punto, aquí ejecutamos el método createLogger y simplemente le pasamos como parámetro null logger. Y listo, señores. Creo, bueno, ya lo último, obviamente tenemos que retornar nuestro logger. Y recuerden, todo lo que hemos hecho hasta el momento es preparación de la prueba unitaria. No hemos hecho ni una sola prueba unitaria. La otra cosa que tenemos que moquear nosotros, tenemos que moquear nuestra base de datos. Entonces, vamos a crearnos dentro de helpers otro objeto, otra clase, y la otra clase le vamos a llamar el mock cloud table to 2 y lo que vamos a hacer es moquear esta tabla. Entonces esto va a ser una clase pública y aquí esta clase le vamos a decir que nos moquee el cloud, que este man lo que va a hacer es que va a heredar del cloud table. Obviamente si le pongo aquí cloud table tenemos que usar el storage y esta clase tiene unos métodos abstractos que hay que implementar. Entonces aquí simplemente nos dice que nos genere, bueno, aquí no, lo vamos a implementar y porque, a ver, si le hice bien, mode cloud, esto es el cloud table y acá, a ver, es que si le pongo acá, aquí necesitamos un constructor, vamos a decirle que nos genere todo y ahí está, eso era lo que yo necesitaba. Entonces aquí, ¿qué necesitamos? Tenemos un mode cloud table que le pasamos la URI address y él nos va a pasar el table address. Tenemos el mode cloud table to do's. Estos tres metoditos, aquí tenemos tun y nos queda faltando, si no estoy mal, él también me lo hace por acá cuando yo le digo que me genere los overrides, pero él necesita el execute as in, es el que necesitamos. Execute as in
creo que es este. Espérate, yo verifico por acá. El del Table Operation. Creo que es este nomás. Este es porque, entonces aquí cuando le digo que me genere este man, el create async, aquí hizo demasiadas cosas. No, le voy a dar control Z y prefiero hacerlo a mano. A ver, tenemos el mode cloud table, el que recibe el URI, el mode cloud table, el que recibe el URI en las credenciales. Ahora, vamos a hacer este mejor a mano, porque si no, me va a quedar muy complicada la cosa. Entonces yo le digo aquí override, y entonces en el override tenemos el que nos haga un override del método execute assign y nos va a pasar es el table operation, es este. Así hagámoslo más bien para que no me genere tanto resultado. Entonces public override nos va a devolver, bueno, este método es asíncrono, es el table operation, y aquí lo que le vamos a decir es en el return, vamos a decirle para que nos funcione todo el moqueo. Entonces aquí le decimos await y vamos a decirle tags de la clase tags. Obviamente tags también requiere tags punto. Aquí hay un método que llama punto from result. Vamos a decirle que nos devuelva un new table result, y eso es para poder moquear todos los resultados de la tabla. Entonces aquí le vamos a decir que el HTTP status code, vamos a asumir que nos devuelva 200, y el resultado vamos a decirle que es igual de la clase testFactory. Vamos a decirle que nos devuelva el método getToDoEntity, que fue el método que nos devolvía un registro, y con eso estamos preparando nuestro método, y lo que hemos hecho hasta el momento, todo es preparación de la prueba unitaria. Hasta el momento no hemos hecho ninguna prueba unitaria. Vamos a dejarlo así hasta el momento. Vamos a dejarlo así. Yo creo que con esto ya, bueno, este video es el más pesadito de todos, pero toca hacerlo así para poder realmente nosotros poder manejar para poder nosotros hacer nuestras pruebas unitarias. En el siguiente video vamos a ejecutar las pruebas unitarias. De momento voy a grabar aquí, lo que le voy a colocar es, esto le voy a poner aquí unit test. Voy a colocar aquí preparación, porque realmente lo que estamos haciendo es la preparación para las pruebas unitarias. Grabemos esto en el repositorio y en el siguiente video vamos a completar las pruebas unitarias, ya que tenemos todo preparadito. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.